nosotros Ailín Pizarro en esta mañana. Representa a Mediamos, ¿verdad? Una compañía de mediación de conflictos. Nos hace falta eso. Seres humanos nos gusta pelear y nos gusta la disputa y nos gusta la trifulca. Necesitamos gente que nos ayude en ese proceso de mediación de conflictos. Buenos días, Ailín. Buenos días, saludos. Bienvenida. ¿Qué es Mediamos? ¿Qué es Mediamos? Mediamos es una compañía de mediación de conflictos y negociación que sirve como interventora en conflictos de diferentes naturalezas aquí en Puerto Rico. Excelente, Ailín. ¿Y qué tipos de casos o conflictos Mediamos trabaja? En Mediamos trabajamos casos de relaciones paterno-filiales, materno-filiales, los conflictos que surgen entre los padres, ¿verdad? Para ver y compartir con sus hijos. También trabajamos con conflictos entre vecinos, los conflictos que surgen entre vecinos, digamos, por ruidos, por mascotas, entre otras cosas, colindancias, entre otras cosas. También trabajamos conflictos entre negocios y casos de ejecuciones de hipoteca. En el caso de las ofertas que ustedes hacen, ¿qué ofrece Mediamos particularmente a los clientes que se comunican y necesitan resolver un problema? Sí, nuestra especialidad es la mediación mercantil. Trabajamos con todos los asuntos, los conflictos que surgen entre negocios, ahorrándoles tiempo y dinero a los comerciantes y preservando las relaciones comerciales. En adición a eso, somos los únicos en Puerto Rico que actualmente trabajamos la mediación mercantil, ya que este método alterno únicamente era utilizado en España y ahora Mediamos lo trae a Puerto Rico. Háblanos un poquito más, amplía un poquito más de mediación mercantil para que los que no somos duchos en el tema podamos entender. Sí, claro. El concepto. La mediación mercantil ayuda a los comerciantes a que puedan resolver sus asuntos rápidamente, a un costo más accesible, debido a que los tribunales se encuentran congestionados de casos y muchas veces los casos que radican en primera instancia pueden demorarse años en ser resueltos. Versus un proceso de mediación mercantil que les ayuda a los comerciantes, ¿verdad?, que necesitan resolver sus asuntos rápidamente a un costo más bajo, tener acceso a la justicia también. O sea que ese comerciante va directamente donde ustedes y se les provee representación. O sea, se les contrata. No, el comerciante nos contacta e inmediatamente contactamos una cita con ellos, les orientamos acerca del servicio de la mediación mercantil y tratamos de llegar a un acuerdo con la parte con la que esté en controversia. Esto es un asunto más, digamos, de buena fe para que el comercio pues pueda preservar sus relaciones comerciales, que son tan importantes en los tiempos en que vivimos. En la práctica, si pongo de ejemplo, yo tengo una empresa, Moraima tiene otra empresa, hay un conflicto entre nosotros que se ha convertido en un problema serio. Yo los llamo a ustedes y los contrato, y de aquí en adelante yo dejo de comunicarme con ella. Quienes van a mediar las diferencias que nosotros tenemos son ustedes. Correcto. Es un tipo de árbitro, ¿no? Sí, somos completamente neutrales, intervenimos de manera completamente neutral para ayudarlos a que puedan alcanzar un acuerdo que los satisfaga a ambos. Sin tener que llegar a tribunales que están congestionados. Correcto. Oye, qué bueno. Me economizan tiempo, me economizan dinero. Correcto. Porque obviamente ustedes me van a cobrar por el servicio, pero cuando yo tiro los números a largo plazo, el tiempo que me toma y el gasto que voy a tener, que lo voy a tener, pues en realidad se convierte en un ahorro porque ustedes me van a ayudar a resolverlo. Correcto. Y en adición a eso les ayudamos a que preserven las relaciones comerciales, que eso redunda más adelante en ganancias para el negocio, ¿no? Claro sí, las horas hombres no las contamos el dinero, pero las horas hombres son importantes también, ese tiempo que tú te ahorras. Eso es así. Qué bien. Y si un oyente ahora mismo tiene un problema con una disputa de una colindancia, ¿ustedes lo ayudan también? Les ayudamos a tratar de llegar a un acuerdo en el sentido de que pueden quizás, si no es, en el caso de las colindancias, ahí pues tenemos un poco de reservas porque hay unos asuntos que tienen que tratarse estrictamente legal, bajo la lupa de lo legal, ¿no? Claro. Pero podemos ayudarlos a que lleguen a un acuerdo. Va en esa dirección. Claro. Ailín, y esto es exclusivamente a compañías que todavía no tienen una representación legal. Los que ya están en curso, pues no. Sí, tienen que seguir su curso legal. Es para tratar de evitar llegar allá a lo legal, ¿no? Excelente. Al tribunal. Excelente. ¿Cómo la gente se comunica con Mediamos? Sí, pueden comunicarse con nosotros al 939-496-8383 o también pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook Mediamos
o nuestra página de Instagram. Una vez más, el número de teléfono. 939-496-8383. Aileen, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y quisiera también aprovechar e invitar a los comerciantes que nos escuchan a que nos contacten para orientarles, darles más información y aprovechar este momento de cuarentena en que nos encontramos, en el que podemos ayudarles con la renegociación de sus contratos. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Gracias, lo felicitamos. Gracias a ustedes. Buen día. Igual.